Bendiciones, perla preciosa de Dios. Dios los bendiga poderosamente en el nombre de Jesús. Espero estéis bien fortalecidos en el Señor. Hoy quiero tratar el tema misericordia quiero y no sacrificio. ¿Y qué es misericordia? Misericordia es compasión, tener compasión, un gesto amable con la otra persona, respeto. Es una manera de tener empatía con la otra persona, una empatía que ayuda a la persona a levantarse en vez de hacerle morir, en vez de hacerle caer. Bueno, en el capítulo, vamos a leer el libro de Juan, capítulo 8, del versículo 1 al 11, dice: Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, hasta los más jóvenes, ¿no? Con otras palabras. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Esta palabra hermosa de nuestro Padre Celestial, que habla de compasión, de misericordia, del lado de Jesús de Nazaret, que habla de perdón del lado de Jesús de Nazaret, que habla de oportunidad del lado de Jesús de Nazaret, que habla de protección del lado de Jesús de Nazaret, porque protegió a esta mujer de ser apedreada, protegió a esta mujer de ser matada por sus acusadores que no tenían compasión, por sus acusadores que no tenían una gotita de compasión, no tenían ninguna gotita de misericordia en sus corazones. Querían apedrearla por la ley de Moisés, decían no, que ella se merecía morir, que esta mujer es adúltera, se necesita morir, esta mujer necesita ser apedreada. Y de ser apedrear a alguien, no solamente, ¿no?, como lo hacían los fariseos pensando apedrearle con piedras, ¿no?, así, verdaderas, con piedras, tirarle a la mujer con esas piedras y matarla prácticamente. Pero también se puede tirar piedras con las palabras, se puede tirar piedra con los chismes, se puede tirar piedra por juzgar a alguien de una manera como lo hacían en este ejemplo los escribas y fariseos. Este ejemplo de los escribas y fariseos que muchas veces sale en el Nuevo Testamento es un tipo de ejemplo de la cizaña, el típico ejemplo del lobo, el típico ejemplo del hombre o la mujer sin compasión. Porque la misma palabra es la que juzga, la palabra enseña, la palabra corrige, la palabra motiva, la palabra de Dios. Estoy hablando de esto, de la palabra de Dios, perla preciosa de Dios. Ella es la que nos enseña, la que nos exhorta, la misma palabra de Dios. Nos dice que es la voluntad de Dios. Pero lamentablemente, fariseos y escribanos de esos tiempos, hasta hoy en el día, ellos no aceptaban a Jesús de Nazaret como el Mesías. Hasta hoy en el día, ellos no aceptaban a Jesús de Nazaret como el Mesías. Ellos no aceptaban la doctrina de Jesús. Ellos no aceptaban los milagros de Jesús. Ellos no querían creer que Jesús era el Mesías.
Pero sabemos que Jesús, Dios mismo vino manifestado en Jesús como Dios. Y el mismo Dios, aquí dando un ejemplo de compasión. Pero los fariseos y saduceos, en este ejemplo, estaban ciegos. Ellos no veían, porque ellos estaban viviendo en la ley de Moisés, la ley del pecado, la ley del pecado. Porque Jesús de Nazaret nos redimió en la cruz. Jesús de Nazaret abolió la ley, la maldición, la ley del pecado. Jesús de Nazaret lo abolió, de la preciosa de Dios. ¿Qué significa esto? Que ya no estamos bajo maldición de la ley del pecado. En Cristo Jesús de Nazaret somos libres, pero significa que no todo, nuestra libertad no es para seguir haciendo la voluntad de la oscuridad. Esto significa que los que seguimos a Jesús de Nazaret, lo seguimos en su actitud moral, lo seguimos en su manera de ser. Jesús de Nazaret nos enseñó aquí con este ejemplo que aquella mujer que la estaban juzgando como adúltera y que tenía que morir, Jesús de Nazaret le dijo: yo no te condeno, vete y no peques más. Con otra palabra, yo te perdono, ve y no vuelvas a pecar. O sea, te estoy dando la oportunidad. Cuando yo analizo este libro de Juan capítulo 8, del 1 al 11, del versículo 1 al 11, veo dos lados muy opuestos. La actitud de los fariseos y saduceos que trataban de tentar a Jesús para acusarle, porque ellos querían matar a Jesús, porque no creían como al Mesías. Querían matar a la mujer, no había compasión, no querían dar oportunidad. O sea, porque ¿quién tienta? ¿No es Satanás? Ellos estaban sirviendo las obras, la actitud de Satanás. Ellos estaban mostrando la misma actitud que Satanás hizo desde el principio, desde que Jesús comenzó con su ministerio. Desde el principio Satanás quiso matar a Jesús de muchas maneras, tentándole cuando se fue al desierto, tentándole. Y aquí los escribanos y fariseos también tentándole a Jesús, con una finalidad malvada. Y eso es lo que hace Satanás, querer robar, destruir y matar. No solamente querían tentarle a Jesús para hacerle caer, pero también querían matar y destruir a esta mujer, a que adulteró. Querían matarla y destruir. Eso es la actitud de Satanás, de la preciosa de Dios. Su actitud es no dar oportunidades, no dar treguas. Pero juzga, la trató de matar. Pero ¿sabe qué es lo bonito? Que Jesús de Nazaret la protegió. Que Jesús de Nazaret le dijo: mira, hija, pecaste, sí, pero yo soy la misma vida. Yo soy la fuente de vida. Yo traigo vida eterna. Ve y no vuelvas a pecar. Te perdono y sigue adelante. No peques, hija. Sigue adelante. Con estas palabras, nuestro Jesús amado está hablando en su palabra, en las Escrituras. Y Él escribía en la tierra. Y así hoy en el día, cuando nosotros juzgamos a nuestro hermano o hermana con chismes detrás de la hermana, o cuando juzgamos: mira, esta fulana, sutana, con nombre y apellido, estamos hablando mal, inclusive delante de la persona, sin respeto, le estamos diciendo: mira, tú pecadora, tú que eres infiel, te has ido con el otro, con el vecino. Es un ejemplo que yo os doy. Te has ido con esta, tú no, de una manera tan falta de misericordia. Eso no es la manera no es la manera que nuestro Padre Celestial quiere que nosotros obremos, por la preciosa de Dios. Nosotros tenemos que obrar y seguir el ejemplo de Jesús de Nazaret, y no el ejemplo que muchas veces el Nuevo Testamento nombra a fariseos y escribanos. No ese ejemplo que ellos mostraban, de acusar, de tentar con finalidad de maldad, con finalidad de destruir, de juzgar.
porque es el juzgar que mata, es el juzgar que destruye, es un juzgar que apunta con el dedo y no da oportunidades. Pero el mismo Dios venido en Jesús le dijo, enderezándose, Jesús le dijo, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. ¿Y gracias a quién? Gracias a Jesús, que ninguno lo condenó, porque Jesús la protegió. Porque dijo, el que no tenga ningún pecado, que tire la primera piedra. Ahí Jesús estaba mostrando su sabiduría alta, la sabiduría de nuestro amado Jesús. Y uno a uno se fueron yendo, desde el más anciano hasta el más joven, acusado por su conciencia, pero la preciosa de Dios. Y hoy en el día es lo mismo, que nuestro Padre Celestial va por la oveja perdida, va por esa ovejita, uno que se ha perdido, y deja las 99 justas. Las deja. Quiere decir que nuestro amado Jesús va por aquella que se ha perdido para que la salve, para que la redime, la cure sus heridas, de la preciosa de Dios. Dice aquí en Juan capítulo 12, del 44 al 50, vamos a leer, dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Está hablando del Padre Celestial. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no les juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Esta palabra es muy clara, pero la preciosa de Dios, porque Jesús nos dice que el que cree en Él, en Jesús, tiene vida eterna, pero el que no cree aún permanece en tinieblas. Entonces, por eso que todos necesitamos venir a Jesús, porque Jesús nos lleva su luz. Él es la luz misma. Y dice que la palabra misma de Dios, o sea, las escrituras, estas escrituras, ella es la que nos exhorta, la que nos aconseja, la que dice, porque nos juzga, la palabra misma de Dios, pues la preciosa de Dios, nos dice, cuando uno lee esta palabra me habla a mí. Inclusive cuando el predicador, el evangelista lleva la palabra de Dios, cuando uno se sienta, no se sienta ahí como público, como creyente, y el predicador está hablando en el púlpito, él predica la palabra, entonces uno como creyente dice, esta palabra me habla a mí. Entonces yo tomo esa palabra, ¿no? La prédica, esta prédica me habla a mí. Entonces así me voy transformando. Por leer la palabra de Dios y por escuchar la prédica me voy transformando. O inclusive el evangelista que también lleva la palabra de Dios, el evangelista, y cuando uno está como transeúnte, pasa por ahí o está escuchando, dice, esta palabra, este evangelio me está hablando a mí. Y así uno va siendo transformado, porque la semilla, que es la palabra de Dios, la misma semillita, esta tiene que crecer, la palabra, cuando uno va leyendo, que es disciplina, constancia, va aprendiendo la escritura, va leyéndola, que es el manual de guía de todo cristiano, nos hace crecer como aquel árbol plantado junto a las orillas del agua y sus hojas no caen. Y esas aguas, esa agua plantada es en nuestro amado Jesús, en la roca con su fundamento, en la palabra de Dios, Jesús y su palabra que van de la mano, pues la preciosa de Dios. Y yo estoy tratando este tema porque está muy fuerte en mi corazón. Porque les cuento que cuando yo era un bebé en Cristo, creyente en Cristo, porque aún sigo en proceso de crecimiento, estoy 5 años, para ser exacta, 5 y algunos meses en el cristianismo. Cuando yo recién me había convertido, estaba como 1 mes, 2 meses de bebé en Cristo, y yo asistía a un grupo, una congregación, vino una hermana ya que estaba de años
como cristiana, como es cristiana, estaba de años. Y ella, con nada de respeto, vino y me dio una palmada en mi muslo, una palmada, ¿no? Para no nombrar en la parte, ¿no? Acá, pum, me dio una palmada porque ella usaba, ¿no? Esos pantalones, jeans, usaba un legging así, ¿no? Y ella me dio una palmada sin ningún respeto, sin mi consentimiento, sin mi permiso. Y me sentí juzgada porque sí me estaba juzgando. Y yo la había visto creo 2 o 3 veces. Entonces eso no es la manera de enseñar la palabra de Dios. Eso no es la manera de glorificar a Dios. Eso es mal glorificar a Dios. Y así como Jesús escribía en la tierra cuando le juzgaban a esta adúltera, a esta señora adúltera, a esta joven adúltera, así hoy en el día sigue escribiendo nuestros actos que glorificamos mal. Sigue todo lo que hablamos, palabra mal hablada, palabra edificada, está siendo escrita. Al Señor nada pasa desapercibido para el Señor, para la preciosa de Dios. Y nosotros los cristianos somos testimonios vivos, epístolas vivas del Evangelio de Cristo. No solamente por el decir, pero también por el hacer, para la preciosa de Dios. Si alguien te ha juzgado en una congregación, un adulto mayor en el cristianismo, que ya está a años en el cristianismo, y si tú ves que te has sentido juzgado, te ha puesto así, a plato abierto, mirando tus faltas de una manera así, pero sin llevarte en el consejo sabio de la palabra, o de repente mal usando la palabra, porque no olvidemos que Satanás mismo mal usa la palabra, como lo hizo con Cristo Jesús de Nazaret. Usó la palabra misma de Dios y lo torció para destruir y matar. No era edificativo porque quería matar y destruir a Jesús. Satanás es un destructor de almas, pero la preciosa de Dios, pero Cristo es un salvador de vidas. Y vida eterna te da Él. Entonces hay que ver mucho cómo es nuestra actitud. ¿Es nuestra actitud como lo hacían o como lo hacen los escribanos y fariseos en Juan capítulo 8? ¿O es nuestra actitud como la que Jesús hizo en Juan capítulo 8 del versículo 1 al 11? ¿No? Hemos leído esa actitud de compasión, de misericordia, de oportunidad. ¿Qué actitud estamos mostrando? ¿O estamos mostrando la actitud que el fariseo y escribano dio? Sin misericordia, querer apedrearla y matarla, porque apedrear no solamente de manera física con piedra física, apedrear se puede hacer con la boca misma, la preciosa de Dios. Y es por eso que hay que analizarlo mucho, porque todo tendremos que rendir cuenta ante el trono de nuestro Padre Celestial. Porque dirán, Señor, Señor, en tu nombre hemos dado sanidad. Señor, Señor, en tu nombre hemos hecho liberación. ¿Y qué le dirá Jesús? Apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea, eran creyentes, pero no tenían misericordia. Faltaba la misericordia. Es por eso que la misericordia es muy importante hoy en el día y preguntarse cómo estoy llevando la palabra de Dios. ¿Cómo estoy glorificando a Dios? Estoy glorificando a Dios con chismes, con contiendas, con juzgar a mi hermano, a mi hermana. Y hablar de juzgar es esto. Voy a darle un ejemplo. Mira, Rosita se prostituye en tal casa, se prostituye ella, tiene muchos clientes, mira lo que hace esta maestra, hablando ahí con mi otra hermana detrás de Rosita, o poniéndole a Rosita en ridículo donde todo el mundo está presente. Mira, Rosita, tú eres una prostituta, te prostituyes, o tú eres adúltera, tú necesitas esto. Inclusive hay congregaciones o iglesias que lo expulsan a las personas, los expulsan de las iglesias. Pero si supiera el cristiano, el verdadero cristiano, te hablo de verdad, si supiera el cristiano, porque hay dos, la cizaña y el trigo. Aquel que cree en Jesús, pero está haciendo las obras que hacía Satanás, con maldad, falta de piedad, con dureza así de corazón, queriendo matarla, juzgándole, sin compasión, sin misericordia, en vez de edificarla, en vez de corregirla en el amor de Cristo y en la humildad, porque eso dice la palabra. Si tú corrijas a tu hermano, corríjala en la humildad, a solas primeramente, porque para todo hay un orden.
Y la palabra misma de Dios está a nosotros para enseñarnos, edificar. La palabra de Dios y no mis propias palabras, no mis propios juicios. De la preciosa de Dios. Y lo bonito es que en Juan capítulo 12, 44, 50 dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. O sea, creer en Cristo Jesús de Nazaret es creer en el Padre Celestial, de la preciosa de Dios, porque Jesús y el Padre Celestial son uno. Y el que me ve, ve al que me envió. Porque, ¿cómo vemos hoy en el día a Cristo Jesús de Nazaret? Lo vemos a través de su palabra. Lo vemos a través de sus escrituras, la preciosa de Dios, sus actitudes, su actitud moral. Porque Dios, ¿saben? Dios quiere que lleguemos a la imagen y semejanza de Cristo, a la actitud moral de Cristo. A eso quiere que lleguemos nuestro Padre Celestial. Y dice Jesús, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Estar en Jesús de Nazaret es dejar las tinieblas, la preciosa de Dios. Permanecer en Cristo Jesús de Nazaret es dejar las tinieblas. Seguirlo a Él es hacer su voluntad. ¿Y qué es la voluntad? ¿Qué es la voluntad de Cristo? No es compasión, no es misericordia. No es orar por los enemigos, perdonar 70 veces 7, o sea, muchas veces al que te ofendió. No es dejar el chisme, las contiendas, los pleitos. No es amar a mi enemigo. Eso es la voluntad de Dios. Todo eso, amar a mi enemigo. Amar a aquel que a veces uno piensa, no se lo merece, pero hay que amarlo, perdonarlo, la preciosa de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo estoy llevando la palabra de Dios en el púlpito? ¿Cómo estoy evangelizando? ¿O cómo estoy ministrando la palabra de Dios? ¿Estoy ministrando así como lo hacía el fariseo y saduceo? Mira, Susana, tú eres una pecadora. O Juan, tú eres un pecador, tú no te mereces vivir, tú te mereces la muerte. Juan, tú te has acostado con esto, con otro. Perdóname la palabra, pero así, de esa manera. O detrás de las espaldas del creyente que es todavía, que el Señor no lo acepta. Ninguno, ni lo otro, ni el chisme. De la preciosa de Dios. Es por eso que hay que pensar cómo está nuestra actitud delante del Señor y cómo está la actitud para nuestro hermano, de la preciosa de Dios. Porque yo quiero leerles a ustedes qué es el trabajo de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene un rol en nuestras vidas y yo quiero para ustedes leerlo, de Dios, porque la palabra de Dios está para aconsejarnos, para amonestarnos, para corregirnos, y no es nuestros propios juicios. No pongamos nuestros propios juicios, lo que vemos, lo aparente, porque una semilla, que es la palabra de Dios misma, ella nos va transformando. Una plantita, una semilla crece, una planta, y uno va conociendo más de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, las escrituras, es transformadora. Y va creciendo un árbol, como un árbol. Es un proceso. Con otras palabras, nuestro Dios de oportunidades nos procesa de la naturaleza antigua a la nueva criatura, la preciosa de Dios. Y para eso está la palabra misma de Dios, porque cuando uno se sienta ahí en la congregación, uno va a escuchar la palabra de Dios, dice, wow, lo que está hablando ese predicador, eso me habla a mí. Pero no me está apuntando con el dedo, mira, Jessica, hermana Jessica, esto, has hecho esto, no. Está llevando la palabra de Dios de manera general, y yo estoy escuchando esa palabra porque dice que lo que estamos en Cristo no seremos avergonzados. Entonces yo digo, wow, esta palabra me habla a mí. Y si yo cometo errores, el sabio, conociendo la palabra, si yo, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Si yo empiezo a maltratar a mis animalitos, a mis mascotas, estoy maltratando a mi esposo, estoy gritando, no le falto el respeto, y mi hermana ve eso en Cristo, claro está, me corregirá, pero hay un orden. Dice que cuando alguien comete un error, corrígelo en el amor de Cristo, primeramente a solas. Y dice que si no entiende esa persona, entonces traes dos
hermanos más en el espíritu y tratas de hablar y aconsejar a esa persona. Pero si esa persona no quiere escuchar, entonces ya pues vendrá con la iglesia, con los más sabios en el espíritu, el pastor y todos los sabios hablarán con esa persona. Y si se cierra, entonces tenlo por perdido, dice la palabra. Esa es la manera, pero hay que ser respetuoso, porque el respeto se está perdiendo mucho en las iglesias. El respeto entre hermanos y hermanas se está perdiendo en la iglesia, y eso es la realidad de la preciosa de Dios. Porque a mí, cuando yo recién me convertí, recién tenía 2 meses de cristiana, o creo que 1 mes, no me acuerdo, pero entre 1 o 2 meses, una mujer me metió la mano en mi pantalón, así, ¡pam!, me golpeó, ¿no? Mi parte trasera me golpeó así, como quien diciendo, hey, que tú haces vestida así. Pero yo ni siquiera había escuchado, todavía no había escuchado la prédica de cómo vestirme, ¿no? Porque Pablo, claro, dice, no vestir con decencia, pero es la misma palabra. Pero ella con falta de repán, así me metió la mano, juzgando, me sentí juzgada. Y eso no es la manera de nuestro Padre Celestial, eso no es su manera de a mí de corregirme. Entonces, yo quiero leer para todos vosotros qué hace la palabra de Dios, qué es el trabajo de la palabra de nuestro Dios, o sea, las escrituras. Yo voy a leer para todos vosotros. Dice en Hebreos, capítulo 4, 12, dice, ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice en 2 de Timoteo 3, 16, 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Acá está hablando de la utilidad de la palabra de Dios para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, o sea, de manera humilde, en la justicia, llevarlo a lo justo, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Esa es la finalidad de nuestro Padre, para toda buena obra. Y esto es lo que hace la palabra de Dios, la preciosa de Dios. La palabra de Dios es la que nos enseña, nos exhorta, nos corrige, nos aconseja, inclusive nos consuela. La palabra de Dios. Y está llena de las promesas de nuestro Padre Celestial. Y la palabra de Dios es transformadora, porque como lo acabamos de leer en Hebreos 4:12, dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, o sea, es transformadora y más cortante que cualquier espada de 2 filos, o sea, nos transforma nuestro interior. Y al transformar a nuestro interior, nos transforma el exterior y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando yo leo la palabra de Dios, entonces yo la analizo. Mira, esta palabra, por ejemplo, dice un ejemplo, ¿no? Sobre todas las cosas, guardar tu corazón, porque de ella emana la vida. Entonces yo digo, wow, tengo que cuidarme de mi corazón, porque de repente yo estoy pensando mal de mi hermana, juzgándole por las apariencias, juzgándole lo externo, juzgándole por juzgar. Mientras Dios mira el corazón, mientras Dios juzga el corazón, y Dios me aconseja sobre todas las cosas, guarda tu corazón. Entonces eso me habla a mí. Y también dice que guardemos nuestra palabra, como hablamos, guardar de las palabras, de los insultos, todo eso. Entonces con eso me dice a mí, wow, o sea que yo tengo que expresarme de una manera diferente, como un no cristiano, con el respeto que todo se merece, expresaría, o sea, no con insultos, no con bullying. O sea que el cristiano ya no debe haber, un cristiano maduro ya no debe haber bullying, ya no debe haber insultos, ofensas en su boca. Inclusive esas bromas pesadas, esos bullying pesados, tú no sirves para nada, o tú eres así, no como peyotando a la persona. Entonces, la preciosa de Dios, porque el Señor en Mateo 9:13 nos dijo, y voy a leer para todos vosotros, id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, o sea, los que se han perdido al arrepentimiento. Pecadores o perdidos lo mismo, o sea, pecado es pecado, pero que el Señor nos llama al arrepentimiento, que nos arrepintamos. Y dijo, id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué quiere decir esto? Porque muchos piensan, porque ayunan, oran,
Y en esos tiempos los saduceos y escribanos, ellos lavaban las cosas externas de las vasijas para hacer, ¿no? Vamos a llamar la ley de la purificación, se llama, en la ley de Moisés, la ley de purificación. Ellos vivían de esa ley, de esos rituales, ¿no? Para ser purificados. Ellos pensaban que por hacer eso ya estaban purificados, pero ellos no se daban cuenta que lo que el Señor pide, la purificación del corazón, los actos, las actitudes de misericordia hacia el hermano, la hermana, perdonar al enemigo, amarlos, amar a Dios sobre todas las cosas, pero amar al prójimo como a uno mismo. Ellos estaban leyendo las escrituras con ceguera espiritual. No estaban viendo realmente el significado, el trasfondo. Y recordemos que Jesús de Nazaret nos redimió de todo pecado. Él abolió la ley del pecado. Jesús de Nazaret abolió la ley del pecado. La ley del pecado Jesús la abolió. ¿Por qué? ¿Por qué la abolió? Porque Él es nuestra salvación. Jesús nos redimió de todo pecado. Jesús es nuestro nuevo pacto. Jesús de Nazaret dio cumplimiento a las profecías del Antiguo Testamento. Su nacimiento, su crucificación, su muerte, su resurrección. Y Él es el Mesías. Desde que Jesús de Nazaret pisó aquí en la tierra, caminó aquí en la tierra, en su primera venida. El Mesías caminando, el mismo Dios hecho humano en Jesús, caminando, llevando la palabra, predicando la palabra, llevando sanación, llevando liberación, llevando esperanza, llevando arrepentimiento. Decía, arrepentíos. Él estaba hablando de arrepentimiento, de aquella falta de misericordia, de seguir practicando, ¿no? Haciendo maldad, porque si uno mira las actitudes de los escribas y fariseos, se puede leer muchos esto en el Nuevo Testamento, sus actitudes. Ellos querían matar a Jesús, querían tentar a Jesús en todo. Ellos perseguían a Jesús, no lo aceptaban como Mesías. Ellos estaban con la ley, que los sábados no se podía hacer cosas, ¿no? Sanidad, que los sábados, ellos juzgaban, porque Jesús trabajaba inclusive los sábados, los días de descanso. Jesús daba sanidad, estaba sanando, estaba llevando la palabra, inclusive tenía hambre y comía en el sábado, ahí comiendo las espigas, Jesús de Nazaret, y ellos le criticaban, o sea, falta de misericordia. Jesús dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Con otras palabras, en los sábados es bueno hacer el bien, en los días de descanso es bueno hacer el bien. Con otras palabras, le estaba abriendo los ojos, pero ellos no querían ver, porque sus ojos estaban vedados por la preciosa de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros estamos ministrando la palabra de Dios? ¿Cómo estamos llevando la palabra de Dios en los púlpitos? ¿Cómo estamos llevando la palabra de Dios en las calles como evangelista? ¿Cómo estamos glorificando al Señor? Inclusive al cantar, al alabar al Señor. ¿Estamos juzgando al hermano, a la hermana, con nombres, con apellidos? ¿La estamos dando de bajón? ¿Lo que está hundiendo más? Le estamos cerrando las puertas para que deje de entrar al reino de Dios, porque cerrar las puertas es decir, tú no sirves de nada, tú no te mereces vivir, tú no te mereces la salvación, tú eres, por ejemplo, es un ejemplo, tú eres Julana de tal, con apellido y nombre, tú eres prostituta, tú eres esto, o tú estás andando con esto, hablando detrás de las espaldas o delante, poniéndolo de repente en vergüenza delante de todo, ¿no? Otros creyentes, el público. El Señor nos mandó para aconsejar y enseñar en el amor de Cristo y en la misericordia de Cristo, por la preciosa de Dios. Y lamentablemente yo veo mucha falta de compasión en muchos que dicen ser cristianos o cristianas. Le falta la compasión y a veces yo me miro la actitud de los fariseos y escribanos. En muchos de ellos es que por eso que Jesús de Nazaret les dirá, no, cuando ellos ven a Jesús y dicen, Señor, en tu nombre hemos hecho sanidad, en tu nombre hemos hecho liberación, Jesús le dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque si yo les contara los ejemplos que me tocó vivir, de verdad, no se lo deseo a nadie, pero ¿sabe? Lo bonito es que Jesús nos aconsejó, nos dijo, y yo estoy hablando para el verdadero cristiano, porque el verdadero cristiano es el que hace la voluntad de Dios, que es la misericordia y amar al enemigo, amar al prójimo, sin importar su trascendencia, sin importar qué raza, qué cultura, ¿saben?
pasaba un hombre que de repente, digo de repente, porque solamente Dios sabe el trasfondo de esta persona. Tenía tatuajes, sí estaba tatuado la persona, estaba vestido de negro, pero una hermana ya de años, y tenía una amiga que no es cristiana, es mi amiga, sí, pero respeta mi creencia. Una amiga que no es cristiana, ella llena de amor para muchos, para el prójimo, pero todavía no es cristiana, pero creo que sí un día ella va a aceptar a Jesús. Y esta cristiana antigua, ya años, miró, ¿no? Que este hombre tatuado y con vestido en negro y muy fuerte, lo dijo, mira ese Satanás, cómo está vestido, mira ese tatuaje, qué feo. O sea, empezó a criticarlo. Eso es juzgar, criticar. Cómo está vestido de feo, que esto se va a ir al infierno, de esa manera, ¿no? Entonces yo me puse a pensar, para la gloria de Dios, pero ¿esto de qué manera edifica? Esto no edifica a la persona que de repente lo escuchó, porque ella ni siquiera estaba evangelizándolo, simplemente estaba juzgando detrás de su espalda de esta persona que pasó. Y tampoco edifica a la amiga mía que no es cristiana. O sea que esta persona estaba tomando la actitud de crítica de un fariseo y saduceo. Entonces, para que ustedes me logren entender a lo que trato de referirme, o que alguien te meta la mano sin un respeto, ¿no? Así, juzgándote o juzgando inclusive con la punta del ojo. Eso no es la manera de llevar el evangelio de Cristo, porque Jesús nos dijo que estaremos los verdaderos cristianos entre cizañas. La actitud de un fariseo y escribanos es la actitud de una cizaña. Y la actitud de un verdadero cristiano es seguir el ejemplo moral, el ejemplo de actitud que Cristo Jesús de Nazaret siguió. Es la actitud de amor, misericordia, compasión, perdón, oportunidades. Y el consejo que Jesús nos da en su palabra, lo que Jesús hizo, eso tenemos que hacer nosotros los verdaderos cristianos. Porque no todo el que le dice Señor, Señor, es realmente un cristiano de corazón, porque hay una cosa ser cristiano de boca y otra cosa ser cristiano de corazón, y eso lo conoces por su fruto. Jesús dijo, por su fruto lo conoceréis. Si tú has visto a alguien que roba, si tú has visto que alguien abusa de la palabra de Dios, roba, miente, si alguien que practica pedofilia, si alguien que malusa el nombre de Dios, malusa el nombre de Dios y miente, si alguien te ha puesto una cadena y por tu desconocimiento te has dejado atar, esos son lo que Jesús nos dijo. Cuidado de los lobos. Cuidaos de los lobos que están vestidos como oveja, pero por dentro son lobos. Perla preciosa de Dios. Entonces hay que aprender a distinguir entre la cizaña y el trigo. Y nosotros no estamos para juzgar, porque si yo tengo que amar a esa persona que pasó, si yo tengo que amar a esa persona que estaba tatuado, estaba vestido de negro, a mí me toca amarlo. A mí me toca amarlo. Tal vez no amarlo como mi prójimo. Tal vez no sea cristiano, pero amarlo como mi prójimo. No mirar lo que es, cómo está por su tatuaje o su ropa negra. No. Mirar la meta, lo que será en Cristo. Y eso debe ser el rol de todo cristiano. No mirar cómo viene un bebé en Cristo, uno que recién dijo a Jesús, sí, pero mirar la meta. Mirar la meta, lo que será procesado en Cristo a través de la palabra de Dios. Y no por mis propios juicios y no por mis propias críticas. Y que no maluse la palabra de Dios, porque Satanás mismo sabe malusar la palabra de Dios para matar, robar y destruir. Pero la preciosa de Dios, no dejemos que nadie nos destruya nuestros sueños en Cristo. No dejemos que nadie, los dones que el Señor te ha dado, esos dones bonitos de sanidad, de liberación, úsalos para la gloria de Dios, en la misericordia, los dones de profecía, de lengua. Y si sois un bebé en Cristo y aún estás aprendiendo la palabra de Dios, o sea, las Escrituras, te aconsejo, siga leyendo la palabra de Dios. Aquel bebé maduro, aquel bebé recién venido, y aquel maduro espiritual, lean la palabra de Dios, que ella es luz y lámpara para nuestros pies. Hasta aquí mi parte, y se os ama mucho en el amor de Cristo. Si tenéis pregunta, cualquier cosa, pueden escribir ahí abajo en el inbox. Y recuerden que estamos también poniendo flyers, cotas bíblicas,
versos bíblicos en el grupo Granito de Mostaza. Sé que hay varios grupos Granito de Mostaza en Facebook, pero el logo es el mismo que está aquí en YouTube. I love Jesus forever. Muchas bendiciones y sigan adelante y Dios los bendiga y los fortalezca en el nombre de Jesús. Se os ama mucho. Bendiciones. Bendiciones en el nombre de Jesús.